Hermanos, buenos días a todos. Buenos Qué días. linda asistencia tenemos hoy, como todos los domingos, ansiosos de encontrarnos en un culto vía online. Muy modernos todos, nos hemos puesto al día, los más viejitos. Hemos tenido que ponernos al día en todo esto para poder llegar a ustedes cuando nos toca a nosotros dirigir el culto. Le doy la bienvenida y dando gracias al Señor por este nuevo día de salud a todos. Y, y eso, pues, entonces comenzamos primero que nada con una alabanza. Cantemos, hermanos, con todo nuestro corazón al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Me voy con él, 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 yo no me quedo. Me voy con él, ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Me voy con él, 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 yo no me quedo. Me voy con él. Alcanza a ver. Ya Comen- empezó. eh, No se escucha María Eugenia. ahora sí. Ahora sí. Continuamos.
Vamos a dar gracias a Dios. Inclinemos nuestros rostros para pedirle a nuestro Padre Celestial, primero que nada, que perdone todas nuestras faltas, que nos olvidamos de Él con mucha facilidad, de no estar con Él todo el día, como Él nos pide, tomarnos de su mano cada día para que Él nos cuide y nos brinde su precioso amor. Pedamos perdón por ello y también demos gracias por todas sus bendiciones, porque sentimos que ha cuidado de nosotros como iglesia, como hermanos, y a nuestros familiares. La extensión de esta bendición llega a todos nuestros familiares. Y Señor, te damos gracias, infinitas gracias por este nuevo día de encuentro con mis hermanos. Y espero que te agrade, Señor, el Espíritu de Dios llegue a nosotros también y que sea grato, un olor perfecto, perfumado para ti, Señor, en alabanzas y en oración. Todo esto por nuestro Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Continuamos con los avisos. Pastor, tiene la palabra. Pastor, mientras el pastor me escucha, les voy ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Algunos avisos. Mañana No se ve, pastor. el concilio... No se le ve. Sí, no sé por qué. Espérate, no sé por qué no me toma esta cosa acá. Ay. Es que no quiero salir. Bueno, no importa, pero escúchenme nomás, después voy a volver. Pero concilio mañana a las 18:30 se junta, por favor. Cualquier cosa, tenemos varias cosas importantes en el concilio que conversar, así que por favor tratamos de ser puntuales. Generalmente nos reunimos a las 19 horas, pero mañana vamos a tratar de juntarnos un poquitito más temprano. El próximo domingo tenemos Hechos 28 y terminamos con la serie de este hermoso libro escrito por Lucas y que nos habla tanto de todo el movimiento desde el principio del comienzo de la iglesia, ¿no? La iglesia, los gentiles moviéndose. Así que el próximo domingo es muy especial. Mañana vamos a empezar definitivamente con evangelismo explosivo. Ustedes van a estar recibiendo instrucciones y más o menos como en 2 semanas más vamos a hacer una reunión Zoom para las personas que están estudiando evangelismo explosivo. Va a ser maravilloso. Ustedes no saben las armas con las cuales van a contar para poder llevar y ustedes mismos evangelizar, no solamente a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, amigas, a personas extrañas, etcétera, etcétera. Así que va a ser muy bien. Ayuda al próximo funcionando. Por favor, hablen con Jackie. La Jackie, yo sé que han hecho algunas compras por ahí ya y están en ayuda a personas con necesidad. Si ustedes conocen personas que están en necesidad, hablen con Jackie, por favor, ¿ok? Tenemos visitas de Panamá y del sur. Bendiciones para ustedes en el nombre de Jesús. Esos son todos los avisos. Que el Señor les bendiga. Pastor, aclárenos, el concilio podemos ingresar quienes nos interesa saber algo. ¿Es mañana? ¿A qué hora? A las 18:30 nos vamos a reunir por Zoom, sí. Por Zoom, ya. ¿Y el curso que comienza el lunes? ¿A qué hora? El lunes, bueno, eso lo van a estar recibiendo por email, porque yo quiero que ustedes tengan todo digamos, un programa en el cual que necesito que lo vayan leyendo y a medida que lo vayan leyendo, yo durante la semana me voy comunicando y en 2 semanas más vamos a tener un Zoom como una reunión de todas las personas que están haciendo evangelismo explosivo para realmente hacer una práctica, para que ustedes vean el resultado. Yo ya lo he hecho con algunas personas y están fascinadas. Hablen con la Jackie. Ella lo vivió esa parte. Así que sean bendecidos. Sean bendecidos. Muy bien. Les quiero también agregar a estos avisos el no olvidar las ofrendas, hermanos. Es cierto que ya nuestra iglesia no está actuando, pero hay gastos
básicos ¿Por qué no te también comunicas con tu en teléfono ella, y y cambia el teléfono? es importante que hagamos nuestros aportes por vía nuestro querido Ernesto, el tesorero, nos manda email, nos manda WhatsApp, pero yo les recuerdo también, porque este es el momento en la iglesia en que deberíamos pasar pidiendo la ofrenda. Entonces, recordarles que ofrendamos, aunque sea un poquito, pero todo es lo importante, es lo que tenemos que dar a Dios para que nuestra iglesia siga funcionando como edificio. Así que no lo olviden, hermano, es muy importante. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces con la hojita, Ernesto, del arrepentimiento. Va a aparecer ahí la hojita del arrepentimiento para que todos la vayamos leyendo juntos. Primero, la introducción, perdón. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Alabadle, bendecid su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de toda la tierra. El Señor está en su santo templo. Calle delante de toda la tierra. Continuamos con el arrepentimiento. En todo tiempo debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas delante de su santa presencia. Y más aún, al reunirnos con el propósito de darle gracias por sus grandes beneficios que de su mano cada día recibimos para proclamar sus alabanzas, oír su divina palabra y pedirle todo lo necesario tanto para nuestros cuerpos como para nuestras almas. De modo que, como el apóstol San Pablo, reconozcamos que somos pobres pecadores delante de Él y digamos: yo sé que en mí, esto es, en mi en mi carne no mora el el bien, bien. porque Porque el que quiere el bien está en mí, pero no el el hacerlo. Hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que Siendo Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que nos hizo Nos hizo renacer por su resurrección de los muertos. Aleluya. ahora con mucha fe, con mucha de nuestro corazón, vamos a la confesión de fe. ¿Crees y confías en Dios? Yo creo y confío en Dios, Confío en Dios el Ahí está. Padre, Yo creo y confío quien en me el creado y me cuida. y me cuida. ¿Crees y confías en Jesucristo? Yo creo y Yo confío Yo creo creo y en confío en Cristo, Cristo, el Hijo Dios de Dios de que me Dios. ama. Él murió Él murió en la cruz por Él mí, murió en la cruz por mis la muerte, pecados, resucitó de la muerte y subió a Dios en los cielos. y en ningún otro hay salvación. Él es Señor de todo y ningún otro hay salvación. Un día volverá a la tierra con toda su gloria. Bien. ¿Crees y confías en el Espíritu Santo? Yo Yo creo creo y confío en el Espíritu Santo, en Dios el Padre, Dios el Padre, concede a todos los que ponen su confianza en Dios. Él nos da testimonio y me que soy hijo de Dios, a Dios dentro de me la familia de transforma a la imagen de Cristo y me fortalece para servir a Dios dentro de la familia de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén y amén. Ahora escuchamos una alabanza.
Mira, 26. Wow. Aleluya. 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 Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Aleluya. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. 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 Ahora viene la lectura. Hoy día toca leer Hechos 27. Quien lo va a hacer es Anita María. Así que todos con sus Biblias, por favor, estemos leyendo junto con ella, ¿ok? Adelante, Anita María. Ya, muchas gracias. Hermanos, buenos días. La palabra del Señor dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía.
Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que miraba al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar el asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir el perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar el escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que quería largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia, y todos partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía en playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les pidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Esta es palabra de Dios. Amén. Recordemos que Lucas es el que cuenta la historia. Y con tanto detalle, hermano. Impresionante, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos con nuestro culto con el Padre Nuestro. Todos lo sabemos de memoria, pero esperemos que aparezca mejor la hojita. Ahí está. Entonces, todos juntos, veamos. Padre
nuestro que estás en los estás cielos, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Venga tu reino, hágase hágase tu tu voluntad voluntad en la tierra como en el cielo. con el cielo. El pan nuestro de El pan cada nuestro de día, cada día, danoslos hoy. y perdona nuestras Y ofensas, perdona nuestras así como ofensas, nosotros así como perdonamos a nosotros los que nos perdonamos a ofenden. los que nos ofenden. No nos dejes No caer nos en dejes caer en tentación, tentación, mas mas líbranos del líbranos mal, del mal, porque porque tuyo es tuyo el es el reino, reino, el poder y el la poder gloria, y la por gloria siempre. por Amén. siempre. amén. Ahora pasamos a las intercesiones que, que les voy a dar una sorpresa porque José Pablo las va a hacer. José Pablo es el hijo de Pamela. Ya, José Pablo, estamos listos para escuchar esta oración. Ya. Por favor, Dios, no, que los enfermos se recuperen, cuídanos a todos, que ni un familiar, ni a quien sea nuestra familia, ni a los que conocemos se infecten, mueran. Protege, nada más. Amén. Oraciones por la familia. Y ahora por nuestra iglesia. Que volvamos a ir a la iglesia y que no se llenen de coronavirus y que por favor se acabe esto del coronavirus y de la cuarentena para que nos podamos juntar. Amén. Amén. Muchas gracias, José Pablo. Muchas gracias. Por nuestra nación, también todos sabemos, todos pedimos en nuestras oraciones, tenemos pendiente pedir por nuestras naciones, por nuestra nación Chile y por nuestros gobernantes, ¿verdad? Así que, amén al Señor, amén, amén. Y gloria a Dios, gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, que nos bendiga y nos cuide siempre. Ahora vamos a escuchar otra alabanza. ¿Verdad, hermanito? ¿Dónde está? No te veo. Ahí está. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he velado, vengo aquí. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento
Bien, amigos. Ahora entonces escuchamos a Berito para tener todos nuestros sentidos para escuchar este hermoso sermón que nos brinda nuestra hermana Berito. Te escuchamos, Berito. Bueno, que estén bendiciones a todos. ¿Se escucha bien? ¿Me avisan si...? Muy despacito, Vero. A ver, déjenme ver acá. Ahí le subí. ¿Ahí? Poquito más. ¿Ahí se escucha? A ver, Sí se espérenme un escucha, segundo. pero muy bajito. Dame un segundo. Escucho un poco bajito, pero yo lo puedo escuchar. Se escucha, pero igual. Voy a usar los audífonos a ver si... No sé si tendrá algo que ver, pero... Sí, parece que sí. Se escucha un poquito más fuerte. Ya. Acá. Ahora sí, Berito. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, ya. Bueno, que el Señor les bendiga. Espero le doy gracias, Señor, primeramente por una vez más poder estar con ustedes y compartiendo ya este penúltimo capítulo del libro de Hechos, que bueno, ha sido tan interesante conocer de él, porque como lo hemos dicho todos los domingos, ¿cierto? Es una mirada geográfica más que nada que se nos da de cómo fue surgiendo, ¿cierto? La primera iglesia, ¿cierto? Y cómo empezaron a aparecer iglesias locales en distintas partes, ¿cierto? Del mundo, ¿cierto? Quiero orar primero, estoy un poco nerviosa, siempre me pasa que me pongo muy nerviosa y quiero que oremos, ya, para que nos presentemos con un corazón dispuesto y con el deseo de poder recibir lo que el Señor nos quiere entregar en esta mañana, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, para bendecir nuestras vidas. Gracias por lo que tienes reservado para nosotros. Vamos a pasar, Señor, a un momento especial porque queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu consejo, queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que tú puedas tomar dominio, Señor, de este momento, de mi vida, de mis palabras. Señor, me siento nerviosa, un poco ansiosa, pero yo sé, Señor, que en tu amor y misericordia tú irás ordenando, Señor, cada palabra, cada idea, Señor, y seremos todos bendecidos en este día. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, y si alguno quizás está preocupado por algo o está ahí presente con alguna enfermedad, alguna angustia, Señor, que todo eso pueda ser atado, Señor, a tu cruz, y no haya ningún impedimento, Señor, para recibir la bendición que hoy nos tienes a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a mí me tocó el capítulo 27 y la verdad es que tuve que casi hacer un curso de marina. Me tuve que interiorizar harto en toda esta cosa náutica, porque como bien leyó, ¿cierto, Ana María? Se nos habla mucho de un viaje acá que hubo con hartos percances, entonces incluso lo comentábamos con Daniel, que hay hartos términos que a lo mejor nunca habíamos escuchado o que no sabemos lo que significan. Entonces tuve que investigar, ya me sé las partes de un barco, porque tenía la confusión cuál era la proa, la popa, pero ahora ya lo tengo claro, y casi tuve que hacer un viaje marítimo ahí para poder entender mejor el capítulo, pero que fue bastante entretenido, fue entretenido en el sentido de que increíble todo lo que Pablo, este hombre, vivió, pasó, y que finalmente, bueno, vemos que vamos a ver, ¿cierto?, que se cumple lo que el Señor había prometido. Entonces, es bastante largo el capítulo, son muchos versículos, pero no los vamos a leer uno por uno, sino que vamos a ir tratando de ir agrupando, ¿cierto?, y hacer un pequeño
resumen de todo lo que significa este capítulo 27, ¿ya? Dice el 27.1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Acá lo importante de esto, vamos a empezar diciendo esto, que como bien dijo María Eugenia, acá se está hablando desde el que escribió el libro, ¿cierto? Acá está hablando Lucas, ¿ya? Se está incluyendo, y después más adelante nos dice también que fueron con Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Eso nos da a entender de que cuando Pablo, ¿cierto?, estuvo con Festo, que finalmente lo envía a Roma, le permite ir con 2 colaboradores, que serían Lucas y Aristarco. Por tanto, Pablo, ¿cierto?, cuando ya emprende su viaje a Roma, va con estos 2 colaboradores, y dice la palabra del Señor que iban a cargo de un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Cabe destacar acá que cuando dice que es de la compañía Augusta, es de Pablo va a cargo del escuadrón que está directamente ligado al emperador, ¿ya? O sea, era un escuadrón muy importante, no era cualquier escuadrón que se estaba llevando a Pablo, sino que era el escuadrón que estaba directamente ligado al emperador. Por lo tanto, ellos le daban directamente, ¿cierto?, sus informes al emperador, ¿cierto?, donde Pablo se tenía que ir a presentar. Y después, si nosotros empezamos a leer, se nos empieza a relatar acá un viaje que se produce en barco. Entonces se nos mencionan varias ciudades, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en el versículo 3 dice, al otro día llegamos a Sidón, y Julio tratando humanamente a Pablo, y aquí hay varios puntos que destacar, porque si bien es cierto, este centurión, ¿cierto?, este hombre que estaba a cargo de este escuadrón tenía la obligación de llevar no solamente a Pablo, sino que a otros presos también, ¿cierto?, hasta Roma. Dice la palabra del Señor que él trataba humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Porque el viaje que se hizo, ¿cierto?, hasta Roma no fue directo. Ellos fueron deteniéndose en algunas ciudades por los motivos que vamos a ir viendo más adelante, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que este hombre, ¿cierto?, Julio, este centurión, trataba de buena manera a Pablo, incluso le permitió que fuera atendido por sus amigos, ¿ya? Y eso es súper importante destacar, y es bonito también porque vemos que Dios, en su amor, en su misericordia, cuando Él tiene un propósito sobre nuestras vidas, Él se va a encargar de todos los detalles. Él siempre se va a preocupar de que nosotros lleguemos a buen puerto, y va a poner gente a nuestro alrededor que ellos, sin saberlo, van a ayudar a que este propósito, ¿cierto?, este plan que Dios levantó sobre nosotros sea cumplido. Hay gente que va a pasar por nuestras vidas, pero no se va a quedar, simplemente van a ser gente que Dios va a tomar como instrumento para cosas puntuales, ¿cierto?, y van a seguir su camino. En una oportunidad escuchaba una predicación donde la pastora que predicaba decía que a algunas personas Dios les da visa de turistas en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces Dios pone gente a nuestro lado, pero les da visa de turista, porque es para estar en ciertos momentos de nuestra vida y después ellos se alejan. Sin embargo, hay otra gente que Dios pone a nuestro lado y los deja de forma permanente para que nos puedan ayudar, para que nos puedan sustentar, para que puedan bendecir nuestras vidas, ¿cierto? Y todo eso bajo los planes que Dios tiene sobre nuestras vidas. Entonces vemos acá que este hombre, ¿cierto?, no es casualidad, o no es porque él haya querido ser amable con Pablo, sino que todo está dentro del plan divino que había detrás. Después, si seguimos avanzando, ¿cierto?, se nos menciona, bueno, y haciéndonos a la vela desde allí, desde Sidón, que fue uno de los lugares donde se detuvieron y donde Pablo pudo estar con sus amigos, ¿cierto?, para ser sustentado frente a sus necesidades. Dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina, ellos iban en una nave adramitena. ¿Qué es adramitena? Es del antiguo puerto de la provincia romana de Asia, de Adramitio, ¿ya? Eso significa adramitena, porque primero se embarcaron en una nave adramitena y después fueron cambiados a otra nave, ¿ya? En el versículo 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Ven? Ahí está el cambio de nave que ellos hacen. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas. ¿Qué nos muestra esto? Y después, si vamos leyendo más adelante, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo en que ellos viajaron,
no era un tiempo muy bueno, porque estaba caracterizado por vientos. Incluso más adelante vamos a leer que incluso se desata un huracán también en medio. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que el tiempo en que ellos tuvieron que navegar fue un tiempo con mucho viento. El mar estaba bravo, entonces por eso que Pablo también en un momento les dice que mejor no naveguen, porque si no van a tener que sufrir pérdidas de vida, etc. Y dice, bueno, en el 8, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Ahí se nos relata que llegaron, ¿cierto?, a otro lugar, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, en el versículo 9 voy, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Bueno, al principio les dije que no íbamos a leer todos los versículos porque era mucho, pero en realidad es inevitable no leerlos porque para que nos vamos ordenando y vamos captando lo que ellos tuvieron que pasar. Ahora nosotros podríamos preguntarnos, ¿y por qué tuvieron que hacer este viaje? ¿Y por qué mejor no se quedaron? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Pero este viaje tenía que ser realizado. No porque Pablo, recuerden que anteriormente estábamos viendo de que Pablo había sido acusado por los judíos, estaba siendo perseguido, le estaban levantando ciertas acusaciones falsas, entonces los judíos lo único que querían era matarlo derechamente y querían tenerlo ahí en Jerusalén porque ahí podían hacer lo que querían con él ahí en Jerusalén, en su propio territorio. Sin embargo, Pablo apela, ¿cierto? Y dice, no, yo quiero hablar con el César porque yo le voy a explicar a él de estas acusaciones que son falsas y que, bueno, si él me halla en falta, bueno, que sea él el que decida. Entonces, tenía que hacerse este viaje, tenía que producirse este viaje. Además, quiero volver también a Hechos 1:8, ¿cierto? Donde, y lo quiero leer textual para que recordemos un poquito, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando hablamos de lo último de la tierra, podemos entender que esta es una posible referencia al mundo conocido de la época. ¿Ya? Cuando dice que serán testigos hasta lo último de la tierra, se hace referencia a eso, a lo que se conocía en esa época, que era el Imperio Romano. Entonces, como esto fue escrito, ¿cierto? Y fue la misión, ¿cierto?, que dejó nuestro Señor antes de ascender, tenía que cumplirse. Había que sí o sí, de alguna manera, ¿cierto?, entonces por eso se producen todos estos viajes y entre medio pasan todas estas cosas. Pero yo creo que Pablo no contaba que iba a vivir toda esta situación, de que iban a tener que naufragar y todo el tema, ¿cierto? Dice en el versículo 10 diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión no hizo caso y siguió lo que el piloto había dicho, ¿cierto? Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Después se nos relata, bueno, las distintas ciudades donde ellos fueron deteniéndose, ¿cierto? Porque no podían continuar. Y después en el versículo 13 ya nos habla derechamente de esta tempestad que se produce en el mar. Y dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, ellos pensaron ya, ahora se ve un poco más tranquilo, entonces levemos las anclas, levantémoslas, ¿cierto?, para que el barco pueda avanzar. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, ¿cierto? Esto es un huracán que se produce, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, la proa es la parte de adelante, eso lo aprendí, ¿no? Siempre se me confundía entre la proa y la popa, entonces la proa es la parte de adelante, ¿cierto? Y no pudiendo poner proa al viento, o sea, direccionando el barco, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento, ¿ya? ¿Qué quiere decir que habiendo corrido a sotavento? O sea, dejaron que el barco se guiara por el viento. Ellos soltaron el timón y que el barco se moviera de acuerdo a la dirección del viento. Por eso dice, y habiendo corrido a sotavento, ya, dejaron que el barco, ¿cierto?, avanzara según el viento. Con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era un tipo de barquito salvavidas, era una embarcación más pequeñita que iba al lado del barco principal, ¿ya?
dice, con dificultad pudimos recoger el esquife, o sea, levantarlo, sacarlo del agua y poder levantarlo para poder seguir avanzando. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea, subieron el esquife, este barquito, para que la nave pudiera tomar un poquito de equilibrio. Y una vez subido a bordo, ¿cierto? Usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte es una elevación de arena en el fondo del mar, ¿ya? Entonces dice, y teniendo temor de dar en la sirte, de dar contra esta elevación de arena que se produce en los fondos del mar, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces aquí ya vemos que empieza el problema grave porque ya no tenía nada que hacer, no podían ni siquiera ellos controlar el barco debido a este huracán y a los vientos que se estaban produciendo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué significa que empezaron a alijar? Significa que empezaron a botar, ¿cierto? A sacar todo lo que era la carga que había en la embarcación para que el barco, ¿cierto? Quedara un poco más liviano. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos de la nave son todos los palos y las velas, ¿ya? Que ellos fueron sacando también para poder ir alivianando la carga. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto es lo que nos está relatando Lucas, ¿cierto? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y ahí después, ¿cierto? En el 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces aquí vemos, hermanos, de la vida hablando un poquito de la vida de Pablo, de lo que fue este hombre, que yo creo que una de las cosas que podemos rescatar del libro de Hechos, aparte que hemos aprendido todo un contexto geográfico de todas las ciudades donde ellos estuvieron los primeros misioneros, yo creo que podemos sacar una enseñanza de un varón acá en particular, que es de este hombre Pablo. En una oportunidad escuché un documental sobre la vida de Pablo y todos los teólogos que participaron de ese documental, que eran de distintas religiones en realidad, todos concluyeron, porque se les hizo una pregunta a todos, ¿qué era lo que había en Pablo que lo hacía tan valiente, tan osado, tan confiado? ¿Qué tenía él? Y todos los teólogos les preguntaron por separado y todos llegaron a la misma conclusión y respondieron, Pablo lo que tenía en su vida era a Cristo. Por eso que era así. Entonces aquí nosotros vemos una vez más que este hombre no era un hombre cualquiera, era un hombre que había creído fuertemente lo que se le había entregado en un momento, ¿cierto? Que Marcos, ¿cierto? En el capítulo anterior, ¿cierto? Cuando Marcos predicaba, también se nos hablaba en ese capítulo donde Pablo relata nuevamente cómo había sido su conversión y que el mismo Jesús se le había aparecido, ¿cierto? Y la misión que él se le había encomendado. Entonces aquí vemos que hay un hombre comprometido con la misión que se le había dado. Y a pesar de todo lo que él tuvo que vivir, imagínense estar en una tempestad. Yo recuerdo antiguamente cuando era chico, era muy clásico ir a San Antonio y subirse a las lanchas que hay ahí en el puerto de San Antonio. Yo no sé si alguien se subió alguna vez a esas lanchas. Sí, el Ernesto con la Magdalena, sí, yo también la ayudo, igual sí, yo también. Entonces, una pura vez me subí. Y nunca más, hasta el día de hoy, cuando hemos ido a San Antonio, subamos a las lanchas. No, gracias, porque es terrible estar ahí con el mar moviéndose para allá, para acá, y que de repente pueda aparecer algo debajo del agua. No, a mí me provoca pánico eso. Entonces imagínense, ellos que estaban en una tempestad donde la palabra del Señor nos relata que era tan fuerte que ni siquiera podían tomar dominio del timón ellos, sino que tuvieron que dejarse llevar por el viento y más encima con un huracán. Sin embargo, acá vemos que este hombre era un hombre que estaba absolutamente respaldado por Dios, porque aquí les dice ya, le exhorta, le dice, a ver, me da la impresión que él era el que calmaba a la gente, a los que estaban ahí todos desesperados. La palabra del Señor después nos dice que eran 276, si no me equivoco, los que iban ahí en el barco. Entonces les dice,
Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, ¿cierto? Porque el ángel del Señor se le había aparecido a Pablo, había hablado con él y le había dicho, mira, va a pasar esto, van a perder la nave, pero no va a haber pérdida de vidas, porque Dios, ¿cierto?, ha dispuesto darte estos varones, ¿cierto? Y porque el propósito para el cual Pablo había sido llamado, ¿cierto? Y no solamente Pablo, sino que lo que Jesucristo había dejado estipulado, ¿cierto? Ahí donde leímos en el 1.8, ¿cierto? Era que tenía que cumplirse, ¿cierto? Que el evangelio tenía que llegar hasta el último de la tierra, que en ese momento era el imperio romano. Entonces les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y escuchen esta frase, dice, ¿de quién soy y a quién sirvo? Aquí hay claramente una confesión, ¿cierto?, de fe, que es la que nosotros también debiéramos hacer. Él dice, el ángel del Dios, ¿de quién soy y a quién sirvo? Por eso yo les decía adelante, les hablaba de este documental que yo vi, que los teólogos llegaban a la conclusión de que este hombre, él reflejaba fuertemente que Cristo estaba en su vida. Y él dice, el ángel del Dios, ¿de quién soy? O sea, él dice, yo soy propiedad, reconoce, hace una confesión de este Dios al cual yo pertenezco y al cual yo sirvo. Hay una convicción, una seguridad y una autoridad que lo hemos visto en todos estos últimos capítulos. La mitad del libro de Hechos, ¿cierto?, está ligado absolutamente a Pablo. Y vemos con la autoridad que él siempre habla. Yo no sé si usted se ha fijado en ese detalle. Cada vez que hemos leído un capítulo de Hechos donde nos aparece Pablo, se nota que él hablaba con autoridad, con seguridad, con convicción, y él se declara absolutamente que es propiedad, ¿cierto?, de este Dios que él lo llamó, y dice, ¿y a quién sirvo? Diciéndole el ángel, les dice, además me dijo Pablo, no temas. Si el ángel le dijo o el Señor le dijo a Pablo que no temiera, es porque sin duda en algún momento Pablo tuvo temor, porque era humano también, ya era un tremendo varón de Dios, pero también era humano, también tenía sus miedos, también tenía sus inquietudes, también de repente por ahí se quejó un poquito, ¿cierto? Pero el ángel, ¿cierto? El ángel del Señor le dice, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. En el fondo, mira Pablo, no te preocupes, pase lo que pase, pero tú tienes que llegar ante César, tiene que cumplirse, tú tienes que llegar, vas a llegar a Roma. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por eso yo delante les mencionaba al centurión, a Julio, que donde la palabra del Señor nos dice que él lo trataba humanamente, lo trataba bien, porque Dios... dentro de sus propósitos, él escogió a la gente que tenía que ir con Pablo. Dios le escogió a sus colaboradores. Dios escogió, nada es casualidad, hermanos. Nosotros no podemos vivir por casualidades, ni que porque fue la suerte, ni que porque fue el destino. Todo lo que nosotros vivimos, hermanos, cada detalle de nuestra vida, todo está bajo el propósito de Dios. Todas las situaciones que podamos estar viviendo, va a ser siempre según nuestra obediencia o nuestra desobediencia ante el Señor. Pero todo lo que nosotros vivimos, cada detalle de nuestra vida, hermano, está bajo el propósito de lo que Dios ha estipulado para nosotros. Le dice, es necesario que comparezca ante César, ¿cierto? Cuando frente al César, ¿cierto?, que Pablo iba a estar, era Nerón. Nerón es considerado uno de los emperadores más malos, más crueles que ha existido en la historia, ¿ya? Pero eso es tema de otro libro de la Biblia. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, hermano. Y ese también es parte del mensaje que el Señor nos quiere entregar en esta mañana a través de este capítulo que nos habla tanto de náutica y qué sé yo, pero dice que yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Si el Señor nos dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los días, es porque así va a ser. Si el Señor nos dijo que Él iba a ser nuestro sustento, el sustento de las viudas, por ejemplo, es porque así va a ser. Si el Señor nos dijo que Él, ¿cierto?, nos iba a tomar de nuestra mano derecha, ¿cierto?, es porque así va a ser, es porque así va a ser. Si el Señor nos dijo que Él nos amaba con amor eterno, es porque así va a ser hasta el final de los días y hasta una eternidad. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón, que a pesar de todas las dificultades, Dios siempre va a estar a nuestro lado, porque Él de una u otra manera, si te llamó,
y te llamó con un propósito, es porque Él lo va a cumplir. Y si el propósito no se cumpliera, no va a ser porque Dios mintió o porque Dios se arrepintió, porque Él no es hombre para mentir, sino que porque simplemente nosotros quizás descuidamos a lo mejor el haber sido obedientes. Hay algo que yo aprendí en medio de todo lo que nosotros hemos vivido como familia. Muchos de ustedes conocen nuestro testimonio, ¿cierto? Ya van a ser 3 años, me parece que estamos con ustedes, ¿sí? Más o menos 3 años. Y nosotros llegamos en una situación muy, muy, muy complicada, muy difícil. Y si hay algo que aprendí, que me lo enseñó una amiga que ella es maestra, ¿cierto?, de la palabra, me dijo, Berito, me dijo, frente a cualquier situación, frente a cualquier dificultad, tú vive en obediencia y gratitud. Sea lo que venga a tu vida, a tu familia, tú mantente en obediencia a Dios y en gratitud, en actitud de agradecimiento ante el Señor. Y sabe, hermano, que así ha sido, a pesar de todas las dificultades, pero si uno se mantiene en obediencia y en gratitud ante el Señor, déjeme decirle, hermano, que usted no se va a dar cuenta cuando va a ir saliendo a flote y se va a dar cuenta que todo lo que uno tuvo que vivir era con un propósito. Después seguimos avanzando y bueno, seguimos leyendo de que ellos se vieron súper complicados en esta tempestad. En el 30, me voy a saltar al 30, dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave, ¿cierto? Porque ya veían que estaba complicado el tema, pero que sin embargo ya se estaban acercando a tierra firme. Entonces los marineros, ¿cierto?, planearon tomar el esquife, ¿cierto?, esta embarcación más chiquitita, y escapar en ella, ¿ya? Sin embargo, Pablo estaba atento a todo lo que estaba sucediendo y habló con el piloto, ¿cierto?, y habló con el centurión, y les dijo que si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ya no permitieron que los marineros, ¿cierto?, se escaparan en este esquife. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni, y esto es muy lindo, dice, porque pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y este es un mensaje también para nosotros. Dice, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Por qué Pablo les dice eso? Porque él se tomó del mensaje que el Señor le había entregado, de que ninguno iba a perecer, de que iban a llegar todos a salvo. O sea, Pablo se arraigó de eso que el Señor le había dicho y se los comparte. Entonces, esto es un mensaje también para estos tiempos. Ni un pelo, hermano, imagínense qué lindo, ni un pelo de nuestro cabello va a ser tocado si no es la voluntad del Señor. Entonces, eso es súper lindo saberlo, hermano, de que tenemos un Dios que nos ama de una manera infinita, de que su gracia es sublime. Acuérdense que hace mucho tiempo aprendimos lo que significa sublime, que es algo infinito, que no tiene explicación. Y por tanto, hermano, tenemos que descansar en esta promesa que ningún pelo de nuestra cabeza, imagínense, va a perecer, ¿cierto?, si no es la voluntad del Señor. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios, ¿cierto?, los hizo comer porque ya estaban muy débiles, ¿cierto?, por muchos días que no comían, los animó a que comieran, ¿cierto? Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Siguieron, ¿cierto?, desocupando la nave. Y después ya en el 39, vemos el naufragio ya. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, ¿cierto? Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y ahí es cuando ya la nave se parte, ¿cierto? Se desarma, porque la proa quedó atascada y la popa, ¿cierto?, ya se partió y ya ahí el barco ya murió. ¿Ya? Y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. ¿Por qué los soldados querían matar a los presos? Porque si ellos llegaban, ¿cierto?, al destino sin los presos, ellos iban a tener que pagar las consecuencias porque los presos se les escaparon. Entonces mejor, para evitar eso, pensando en que los presos iban a escapar, mejor los querían matar
y podrían haber dicho, no, si se murieron en el mar o se ahogaron, qué sé yo. Entonces por eso los querían matar. Pero como aquí había un propósito que tenía que cumplirse, el centurión no lo permitió, porque si él permitía que mataran a los presos, iban a tener que matar a Pablo también. Entonces, como el centurión ya confiaba en Pablo, ¿cierto?, de lo que él les iba sugiriendo, no permite, ¿cierto?, que los presos sean muertos. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, pero que ninguno se fugase, para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, o sea, ¿por qué él iba a querer salvar a Pablo? O sea, por eso aquí vemos que Dios tiene todo tan bien calculado, él se preocupa de cada detalle. Entonces pone a este hombre, ¿cierto?, a este centurión, que él no tenía idea que estaba siendo parte de aquí de un propósito divino, ¿cierto? Pero él, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Además que a este centurión, ¿cierto?, a Julio le convenía que Pablo estuviera vivo, porque él se tiene que haber dado cuenta que este hombre, este preso, no era cualquier hombre. Entonces por eso se arrima a él. Y no sé si a ustedes les ha pasado, si alguno ha tenido la experiencia de que a veces la gente busca estar con nosotros, o no sé si a alguno le han dicho, no, a mí me gusta compartir, o donde vaya ella, no, yo quiero estar en ese grupo, o donde esté él, yo quiero estar en ese grupo. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que le gusta arrimarse a nosotros, porque algo especial ven, y no porque seamos lindos y todo, porque si fuera por eso, bueno, a lo mejor yo no estaría acá, pues. Pero no es porque seamos lindos ni los mejores, sino que porque la gente ve algo especial en nosotros, ve algo que es distinto. Y esa es la gracia de Dios, hermano. Por eso es que cuando el enemigo venga a susurrarle a su oído, no, es que tú no vales la pena, es que tú eres un mediocre, es que tú no sirves para nada, al tiro, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, yo soy hijo de Dios, mi identidad está en Cristo, yo soy especial, yo fui escogido por Dios, yo soy amado por Dios. Y ahí Satanás ligerito se va a ir de nuestro lado. Pero este hombre, ¿cierto?, impide que a Pablo lo maten. Y los demás, bueno, se salvaron en tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, ¿cierto? Y después ya viene el capítulo 8, donde se nos ya va a relatar que ellos llegaron ahí a otra isla, ¿cierto?, donde estuvieron un tiempito, y después continúan su viaje. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje nos deja esto? ¿Que tenemos que ser buenos marineros? ¿Que tenemos que pegarnos un viaje en barco? ¿Cuál es el mensaje? No ese es el mensaje. Yo analizaba este mensaje y yo dije, wow, ¿cuántos de nosotros hemos estado en embarcaciones que son llevadas de un viento, de un lado para otro por viento? ¿Cuántos hemos estado en la barca de nuestra vida que es azotada por huracanes? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos viviendo situaciones que pareciera que nos van a ahogar, que vamos a morir en el camino, que vamos a morir en el intento de salvarnos? Entonces yo analizaba y decía, pensar que mi vida en algún momento ha estado en este tipo de embarcaciones que son azotadas por el viento. Pero después, pensando y analizando, digo, wow, pero he llegado a buen puerto, porque Dios siempre ha estado ahí conmigo, siempre ha estado ahí socorriéndome. Yo no sé la situación que a lo mejor usted se pueda encontrar, no sé si está en una barca que está siendo azotada por el viento, yo no sé si a lo mejor ya perdió todo lo que su barca llevaba, porque no olvidemos que acá los que iban navegando tuvieron que ir desocupando el barco, para que el barco se fuera alivianando un poco, tuvieron que ir botando cosas. Entonces a lo mejor ¿cuántos de nosotros hemos perdido en el camino tantas cosas que eran nuestras, que las amábamos y las tuvimos que ir dejando en el camino para poder seguir avanzando? Cuando el Señor nos llama para cumplir propósitos, cuando el Señor nos llama para algún ministerio, tenemos que dejar cosas de lado. A veces nos duelen, pero es necesario dejarlas de lado para poder avanzar. Entonces, ¿cuál es el mensaje, el corazón de este texto aquí? Son los versículos donde Pablo anima al resto de la tripulación. Tengan ánimo, no se desalienten, porque Dios me dijo que ninguno de nosotros iba a perecer, y yo confío, Pablo le dice, yo confío de que esto será así. Entonces, hermanos, yo los animo a que sigamos avanzando. Yo no sé la situación en la que está, si su barca, como les decía, está siendo azotada, pero tenga ánimo, confíe en Dios, de que si el Señor lo llamó para ser parte de su familia, de la familia de Cristo, es porque Él va a estar con nosotros, Él va a estar a nuestro lado. Cantábamos la alabanza anterior,
cansados del camino, a lo mejor muchos están cansados con sus armaduras desgastadas, ya no quieren seguir en esta tormenta, quizás problemas familiares con sus hijos, el coronavirus, problemas de trabajo, ¿cierto? Que a muchos quizás nos afectó. Pero tenemos que seguir avanzando, tengamos ánimo, porque si el Señor prometió de que Él iba a estar con nosotros, eso va a ser así hasta el final. Si alguno tiene su armadura desgastada, preséntese delante del Señor. Si alguno perdió, ¿cierto?, el salvavidas que tenía, el mejor salvavidas, ¿cierto?, que en realidad no me gusta usar esa palabra refiriéndome al Señor, pero en el sentido de que el Señor es nuestro mejor, no sé qué palabra puedo usar que no sea salvavidas, porque Él no es simplemente un salvavidas, nuestro socorro es el Señor. Aquí vemos, ¿cierto? Y con esto ya voy terminando, cómo Pablo, ¿cierto?, nos da un tremendo ejemplo de valentía, de creer, de estas confesiones que él hace, de que yo soy de Cristo. Usted puede decir, sí, yo soy de Cristo, yo soy suyo y le pertenezco y le sirvo. Podemos decir eso con autoridad, tenemos la convicción, tenemos la seguridad de decir que si Dios está conmigo y que Él es el capitán de mi barco, Él es el que guía el timón de mi vida. ¿Podemos decir eso? Entonces, esto es lo que yo quiero compartir a través de este capítulo, que si bien nos habló mucho de esta tempestad, pero sin duda nos deja una tremenda enseñanza, una tremenda lección, hermanos. No estamos solos, aunque venga el viento, aunque se nos aparezca este Euroclidón que decía ahí en la Biblia que es un tremendo huracán, ¿cierto?, que aparece en estas costas, ¿cierto?, aunque tengamos un Euroclidón al lado de nosotros, hermanos, pero no temamos. Usted anímese, siga avanzando, y el Señor en su fidelidad, Él armará una nueva barca para nosotros. Él ya está construyendo una barca para cada uno de nosotros. Él construyó una nueva barca para mí y mi familia. Cuando la barca de nosotros está absolutamente destruida, el pastor conoce todo nuestro testimonio y muchos conocen todo lo que nosotros vivimos y cómo nuestra barca fue totalmente despedazada y nos vimos naufragando con Daniel. Pero ahí estaba el Señor, todo tenía su propósito, y uno de los propósitos es haber llegado con ustedes, porque estuvimos solos en todas las áreas de nuestra vida, quedamos solos, incluso quedamos sin iglesia. Nosotros con Daniel también pastoreábamos un grupo de jóvenes y quedamos sin iglesia, sin nada. Sin embargo, el Señor tenía todo preparado, y uno de los propósitos era haber llegado a ustedes, a la iglesia Juan Bautista, donde el Señor nos ha proveído, nos ha sustentado, nos ha fortalecido, nos ha animado, Él ha tratado con nuestra vida. Imagínense, yo tengo, no le digan a nadie, pero yo tengo 40 años y toda mi vida yo he estado en la iglesia, toda mi vida, desde chica me llevaban, yo tocaba un pandero que era más grande que yo, pero yo puedo decir que recién hace 2 años, cuando me bauticé ahí con ustedes, recién empecé a conocer quién era el capitán de mi barco. Y si bien es cierto, igual hemos vivido situaciones difíciles, pero increíblemente el Señor ha tomado dominio de mi barca y de mi familia, y Él ha sido el capitán nuestro. Entonces, eso es lo que yo les quiero traspasar a ustedes, hermanos, que no importa la situación que usted esté viviendo, no importa la cantidad de vientos y de huracanes que se están levantando a su alrededor, pero tenga fe, tenga ánimo, tenga la convicción de que Dios está a nuestro lado, de que Él no nos va a dejar, de que Él va a cumplir su propósito sobre nosotros, y es el que podamos llegar, ¿cierto?, a alcanzar la corona de vida, ¿cierto?, que está reservada para nosotros ahí en la eternidad, hermano. Venga lo que venga, estamos viviendo tiempos difíciles, pero el Señor en su gran amor no nos va a abandonar, hermano. Así que mucho ánimo, que el Señor les bendiga, y quiero que pongan atención. Yo le pedí a Daniel, podemos cantar una alabanza que es de un himnario que nosotros usábamos en la otra iglesia, que es muy linda, y lo único que les pido, que no importa si no se la saben, pero que la pueden escuchar, porque es maravillosa, y así yo concluyo el mensaje, y le doy gracias al Señor por haberme hecho partícipe de este estudio del libro de Hechos, que fue maravilloso, fenomenal, y que yo me llevo mucha enseñanza, y dentro de ella algunos conocimientos de náutica también. Así que el Señor les bendiga. Sí, vamos a orar para darle gracias al Señor, y de ahí vamos a compartir esta alabanza con ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias porque usted es tan amoroso, Señor, usted es tan bueno. Te reconocemos como el guerrero vencedor, como ese Dios todopoderoso, pero también queremos darte gracias porque eres un Padre amoroso.
un Padre tan preocupado de cada detalle de nuestra vida, Señor. Gracias porque tú hoy nos invitas a que nosotros podamos pedirte que seas el capitán, el piloto de nuestro barco, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra tan bella, Señor, donde tú nos muestras una vez más que a tus hijos tú no los abandonas, Señor, como lo hiciste con Pablo, que lo cubriste en todo momento, que pusiste gente a su alrededor para sustentarlo frente a sus necesidades. Señor, gracias porque también lo podemos ver en estos días. Gracias, Señor, porque tú no mientes, porque tú no cambias de parecer, porque tú no eres inconstante, Señor, en tus pensamientos, sino que tú lo que prometes lo cumples, Señor. Gracias porque creemos, Señor, de que el propósito que tú tienes, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestra iglesia, Señor, va a ser llevado a cabo, Señor. Levántese lo que se levante frente a nosotros, Señor, aunque tengamos adversarios, Señor, pero sabemos y creemos, Señor, que como iglesia creceremos, que como iglesia, Señor, nos fortaleceremos, nos seguiremos animando, Señor, para cumplir, Señor, ese propósito de que muchas almas más puedan conocerte, Señor. Oramos, Señor, por nuestros pastores, Señor, que son los capitanes, Señor, que tú has puesto, Señor, frente a nosotros, para que, Señor, tú les des la fuerza a ellos, Señor, la inteligencia, la sabiduría, así también al concilio, Señor, que son como estos marineros asistentes, Señor, de nuestros pilotos aquí en la tierra, Señor, para que ellos también puedan ser una ayuda idónea, Señor, para nuestros pastores. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor infinito, por tu amor sublime, Señor. Me encanta la palabra sublime, Señor, porque refleja tu inmensidad, lo infinito que tú eres, lo inexplicable que tú eres, Señor. Gracias por tu gracia sublime, por tu misericordia. Señor, te amamos, te bendecimos y esperamos tu venida, Señor, donde nos gozaremos, Señor, por una eternidad, Dios mío. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos la alabanza entonces. Terminando este bello. Va mi barca veloz por el viento, enfrentando negra tempestad. Mas la gloria del puerto y alivia la furia del mar. No zozobrará, no zozobrará, aunque por ti en la dificultad. Cristo al timón va. No zozobrará, no zozobrará, aunque por ti en la dificultad. Cristo al timón va, entre pruebas que ciegan tu vida y agobian cual barco en el mar. Va tu fe con el rumbo perdido, clama a Cristo y Él te salvará. Si alguien quiere navegar seguro y las rocas y bajos salvar,
Qué lindo. Cristo con nosotros siempre está. Nunca hay que olvidarlo. Nunca, nunca. En ningún momento de nuestras vidas. Siempre Cristo está en nosotros y nosotros en Él tenemos que estar también. Hermanos, ya estamos al final de este culto precioso. Al terminar el culto podemos abrir los micrófonos para saludarnos y para vernos los que están, porque es importante que nos veamos. Esta es una buena oportunidad de vernos y saludarnos. ¿Verdad que sí? Ya, entonces vamos a la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Y te guarde. Señor, El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. tenga Tenga misericordia. misericordia. Rostro Dios tenga misericordia. alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz ahora Ahora y para siempre. para siempre. Amén. 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 Sí. Amén. Vamos a Gracias, Señor. celebrar, Señor, Gracias, hermanos. Amén. Serviremos Amén. al Señor. Amén. Seguiremos al Amén. Señor. Serviremos al Aleluya. Señor. Aleluya. 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 Hay cosas que Anda, aleluya. yo no comprendo. Lugares donde quiero ir, pero sí sé. Y es verdad que mi Dios es real, yo lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender porque Él me amó y me encantó el mundo vi. Pero sí sé y es verdad que mi Dios es real y hoy lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real, real en mí, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real y hoy lo siento en mi ser. Con las manos. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me